Frente a toda la academia, Liu Yanran se alzaba como una estrella, brillante, hermosa e indudablemente talentosa. Durante el ritual de invocación, llamó nada menos que al legendario dios de la guerra Bai Qi, convirtiéndose al instante en el orgullo de la escuela. Sin embargo, entre la multitud, un estudiante solitario se burló. ¿Solo un 40% de compatibilidad y todos actúan como si fuera la elegida? Sus ojos se tornaron fríos como el hielo. Un don nadie de los rangos más bajos se atreve a criticarme. Los espectadores estallaron en risas burlonas, tratándolo como a un payaso arrogante. Hace 100 años, una arena divina descendió sobre estas tierras, alterando las reglas del mundo. Deidades olvidadas despertaron y el mito se volvió realidad. Desde entonces, cualquier joven que cumple 16 años puede intentar despertar el espíritu de un dios. Quienes lo logran obtienen poderes divinos y el derecho a representar a su facción en la arena mítica. Pero la invocación no es un ritual seguro. Si se llama al dios equivocado, el invocador puede ser aniquilado al instante. Y este chico, que una vez fue solo un estudiante de secundaria de otro mundo, ahora se ve arrastrado a este juego de dioses. Tras preguntar por ahí, por fin comprendió que hoy era el día del despertar divino, un evento que ocurre solo una vez cada década. Lamentablemente, la facción de la nación Huaxia llevaba tiempo sufriendo el colapso de su linaje de dioses nativos. Esta debilidad les había costado derrotas repetidas frente al dominio Sakura en la arena mítica. En ese momento, el señor de la ciudad subió solemnemente a la plataforma y anunció el inicio del ritual de invocación. La multitud estalló en vítores. Quizá este sería el momento tan esperado en que el reino del este se alzara de nuevo. Al mirar la ficha de invocación en su palma, no pudo evitar suspirar. Este mundo era realmente brutal, un solo paso en falso en la invocación y el resultado era la aniquilación. En ese momento, vestida con túnicas blancas que flotaban al viento, Liu Yanran subió al escenario, siendo la primera en pisar el altar sagrado. La arena entera quedó en silencio. Con su talento, todos estaban convencidos de que invocaría a un dios poderoso. Esa misma mañana, la nación Huaxia ya había estado al borde de la derrota en 2 combates de la arena mítica. La situación era crítica, y si Liu Yanran lograba invocar a una deidad poderosa, aún había esperanza de cambiar el destino de la batalla. Ella avanzó con confianza serena, mientras incluso el señor de la ciudad a su lado guardaba silencio, con la esperanza de que despertara a un dios de alto rango que salvara a su facción de la deshonra. Al tocar el cristal de invocación con la punta de los dedos, una explosión de energía radiante se extendió, captando la mirada de todos. El anciano erudito y el señor de la ciudad se sorprendieron. Esa es la señal de un dios de alto nivel. Momentos después, 3 imponentes figuras divinas surgieron en el cielo, emanando un poder abrumador. Sin embargo, ninguna de ellas había sido registrada en los antiguos archivos de la nación Huaxia. Pero su corazón se encogió. Esas siluetas se parecían exactamente a los dioses de la guerra legendarios de su vida pasada en la tierra. La multitud murmuraba emocionada, las voces subían en expectación. Entonces la voz de Liu Yanran sonó clara como una campana de plata, el dios de la masacre, cuyo nombre resuena a lo largo de la historia. La batalla de los acantilados rojos corrió con sangre. Yo, Liu Yanran, invito humildemente al dios de la guerra Bai Qi a descender. En respuesta, la forma divina de Bai Qi comenzó a descender de los cielos, acercándose al altar. Y sin embargo, él no podía quitarse la duda de la cabeza. Acantilados rojos. ¿No era Bai Qi famoso por la batalla de Champin? Eso fue en una época completamente distinta. Zhou lo apartó rápidamente y le susurró con severidad. Liu Yanran es hija de un inmortal de la espada. Con esa herencia, ¿cómo te atreves a cuestionarla aquí de todos los lugares? Más voces se sumaron a las burlas. ¿Quién se cree este payaso? Inventando batallas como la de Champin que ni siquiera figuran en los registros históricos. Una tristeza silenciosa se apoderó de su corazón. Este mundo, su civilización, realmente había sufrido una ruptura. La gente había olvidado su pasado, su legado bañado en sangre, y lo había sustituido por mitos vacíos. Entonces vino el anuncio oficial del señor de la ciudad. Liu Yanran había logrado un 40% de compatibilidad, invocando con éxito a un dios de rango S, Bai Qi, el dios de la masacre. Liu Yanran lo miró con ojos fríos y orgullosos, como si en silencio dijera, ¿ahora, entiendes la diferencia entre nosotros? Aunque aún era joven y su verdadero poder necesitaba tiempo para desarrollarse, todos esperaban el regreso de su padre, el famoso inmortal de la espada que vigilaba la frontera, para que los guiara en la próxima guerra divina. Pero en vez de retirarse, Liu Yanran alzó la vista hacia las 2 siluetas divinas que aún flotaban en el cielo. El señor de la ciudad frunció el ceño. ¿Qué intenta hacer ahora? Ella se movió bajo una de las figuras, una imponente presencia cubierta con una túnica imperial negra. Su aura proclamaba por sí sola que era un soberano.
Susurros recorrieron a la multitud. ¿Podría ser aquel al que llaman el emperador eterno? ¿El joven que pacificó el reino? ¿Un rey guerrero de 1000 campañas? Quizá, solo quizá, sea el legendario Taizong. Pero los registros de sus hazañas no son más que sombras que se desvanecen. Él miró la estatua divina y negó con la cabeza al instante. No puede ser Taizong. Durante el periodo Sui y Tang, los emperadores vestían túnicas de amarillo brillante. Ninguna dinastía en la historia registrada vistió a sus monarcas de negro. Se acercó lentamente a la figura sombría. Cuando la presencia divina lo envolvió, sintió una oleada de presión inmensa y profunda. Algo en ella despertó un recuerdo familiar. De repente, una voz anciana resonó en la arena. Este es el primer dios de clase imperial que aparece en 100 años. Pero cuidado, ha habido incontables gobernantes en la historia. Si se invoca al equivocado, el castigo podría matar al invocador al instante. El orador no era otro que el decano Lizuan de la prestigiosa Academia Celestial, la máxima autoridad entre las 4 grandes instituciones. Incluso el señor de la ciudad dio un paso al frente, alarmado. Liu Yanran, tú eres el futuro del reino. No podemos permitir que corras un riesgo tan mortal. Pero Liu Yanran vaciló, su mirada se mantuvo fija en la figura imperial sobre ella. Si se retiraba ahora, esta suprema deidad podría desaparecer del mundo para siempre. Lizuan intervino con firmeza una vez más. No podemos arriesgar el destino de nuestra campeona más prometedora. Sin demora, emitió una orden de emergencia, activando las reservas de destino nacional de 10 años para estabilizar temporalmente la esencia de la deidad. Su única esperanza era ver si alguno de los estudiantes presentes podía reconocer al dios. Girando hacia los jóvenes reunidos, los ojos de Lizuan recorrieron a cada uno de ellos. Aunque los registros históricos eran vagos, muchos creían que esta deidad se parecía al legendario emperador Taizong. Y si eso era cierto, entonces esta presencia divina podría ser la clave para la resurrección de su civilización. La nación Huaxia ya había sufrido 2 derrotas devastadoras en esta guerra del destino nacional, ambas a manos de la nación Sakura. Una derrota más, y su lugar en la arena mítica podría perderse para siempre. Lizuan se dirigió a la multitud con gravedad. Si alguno de ustedes reconoce a esta deidad, de un paso al frente. Pero permítanme ser absolutamente claro, si invocan al dios equivocado, morirán en el acto. Entonces, ¿hay alguien que aún esté dispuesto a intentarlo? Susurros llenaron el aire. Muchos empezaron a dudar. Tal vez aquel no era el emperador Taizong en absoluto. Un error aquí significaba una muerte segura. Pero los guerreros de la nación Huaxia nunca se habían caracterizado por la cobardía. Un joven gritó, yo lo haré. Lucharé por el reino, aunque me cueste la vida. Una muchacha dio un paso al frente con la misma valentía. Chunyu, de la Academia de la Ciudad Mágica, dispuesta a arriesgarlo todo. Más voces se unieron, estudiantes gritando nombres de dioses y jurando lealtad a la causa. Por el reino, no tememos a la muerte. Justo entonces, una figura levantó la mano y avanzó, haciendo que el bullicio cesara. Esta deidad. Creo que su verdadera identidad no es la que supone el decano, dijo. Lu Changzheng, de la Academia Jinling. Seré yo quien lo intente. La multitud quedó en silencio, atónita. ¿No era ese el bufón que había cuestionado a Lu Jinran antes? Sao se inclinó y susurró, ¿estás seguro? Un solo error y estarás muerto. Pero Lu Changzheng no respondió. A su lado, el decano Lizuan sintió una punzada de inquietud. ¡Qué joven tan notable!, pensó. Aún así, no podía evitar preguntarse si Lu realmente entendía la historia de ese emperador. Tras toda su investigación, el único personaje que coincidía con los rasgos de la deidad era el emperador Taizong. Aún así, asintió con cierta reticencia. Puedes intentarlo, pero ten muy claro el riesgo. Lu sonrió levemente. Déjamelo a mí. En cuanto al riesgo, no hay nada que considerar. Sé exactamente quién es este emperador. Desde las gradas de la nación Sakura estallaron carcajadas. Miren a ese idiota, tan ansioso por morir, y se cree un héroe. Pero detrás de Lu, los vítores surgieron del lado de la nación Huaxia, coreando su nombre con un orgullo inquebrantable. Extendió la mano y la colocó sobre el cristal de invocación. En el siguiente instante, una luz carmesí brillante explotó desde el altar, tan cegadora que la multitud tuvo que cubrirse los ojos. La expresión de Lu Jinran cambió de inmediato. ¿Qué? ¿También él activó una deidad de grado superior desconocido? ¿Podría este bufón haber despertado algo aún más poderoso que lo mío? La nación Sakura quedó atónito. Luz carmesí. Siempre habían creído que el rango más alto era el naranja. ¿Existía un nivel incluso superior? Incluso la delegación de la Federación Coreana apretó los dientes de frustración. No habían visto ni una sola luz divina de nivel amarillo, y ahora presenciaban una carmesí. La voz del decano Lizuan fue profunda y firme. Esta es el aura de una deidad rango SSS.
Los rangos divinos conocidos son blanco, verde, azul, púrpura y naranja. Pero pocos saben que más allá del naranja existe un nivel prohibido, el carmesí. El señor de la ciudad quedó impactado. ¿Una deidad rango SSS? ¿Podría existir un dios así en la historia olvidada de la nación Huaxia? Pero Li Xuan entrecerró los ojos y murmuró, el rango SSS es solo una medida del dios, no del invocador. Y este chico ni siquiera ha comenzado a mostrar su verdadero poder. Incluso Lu Jinran parecía desconcertada. ¿No era solo un estudiante fracasado? Y sin embargo, ha invocado una fuerza más poderosa de lo que jamás he visto. La figura colosal que se formaba en la luz irradiaba una presión divina aterradora, una presencia que parecía declarar, la victoria regresará al reino. Li Xuan se quedó sin aliento al reconocer la forma. Un hacha de guerra, un titán que alcanza los cielos. ¿Podría ser? ¿Xintian, el antiguo dios de la guerra? Lu Changzheng esbozó una leve sonrisa. Deberían saberlo mejor. Xintian luchaba sin cabeza, veía con el pecho, hablaba con el vientre, blandía hachas gemelas en furia. Este ser no es Xintian. Aún así, no podía culparlos del todo. La mitología de este mundo había estado enterrada y olvidada por tanto tiempo. Tal vez por eso lo habían traído aquí en primer lugar. Entonces su voz resonó en el altar sagrado, solemne y poderosa. En el principio, Pangu dividió los cielos y dio forma al mundo. Aunque su cuerpo cayó, su alma permanece eterna. Lu Changzheng, de la Academia Jinling, invoca humildemente al Dios creador, Pangu, para que descienda. La multitud se quedó sin aliento, incrédula. ¿Dios creador? ¿Qué clase de deidad se supone que es esa? Muchos espectadores de la nación Huaxia estaban confundidos. ¿Cómo es que Lu Changzheng siquiera sabe de este Dios Pangu? Pero para quienes conocían los antiguos relatos, la respuesta era aterradora. Pangu, el que dividió los cielos y dio origen al mundo, un ser incomparable. Si Lu lograba manejar el poder de Pangu en combate, el enemigo no tendría tiempo ni de suplicar piedad. En ese momento, un panel brillante apareció ante él. Nombre, Lu Changzheng. Compatibilidad, 1%. Deidad vinculada, Pangu. Muy lejos, en el templo de todas las deidades, donde cada dios de la nación Huaxia estaba registrado y clasificado, sobre todos ellos, en el pedestal más alto, se erguía la figura solitaria del dios creador, Pangu. En el instante en que el sistema confirmó el vínculo, ¡boom!, un acólito del templo alzó un martillo ceremonial y golpeó la campana celestial de la divinidad. Resonó 9 veces en rápida sucesión. Cada campanada retumbó por la tierra, sacudiendo los mismos cielos. Incluso el inmortal Liuyin, apostado en las fronteras, se detuvo y frunció el ceño. ¿Acabo de oír 9 campanadas? El decano Li Xuan temblaba de emoción. 9 toques, el número divino de la perfección. Es algo sin precedentes. Realmente ha despertado al Dios Supremo. Incluso Lu Jinran no pudo ocultar su asombro. Dicen que el Dios más fuerte registrado activó solo 3, pero esto es de otro nivel. Mientras tanto, el caos se desató en las gradas de la nación Sakura. ¿Qué demonios? Ese mocoso de la nación Huaxia acaba de despertar a la deidad de mayor rango. El emperador Tokugawa se volvió hacia un joven encapuchado, famoso por su estilo de combate basado en serpientes. ¿Puedes eliminar a Lu Changzheng? El hombre sonrió con desdén. Aunque haya invocado al dios de mayor rango, su compatibilidad es solo del 1%. No podrá invocarlo por completo en la arena. Con su poder actual, aplastarlo será fácil. Al oír esto, la mirada de Tokugawa se volvió fría. La nación Huaxia ha sido nuestro rival jurado desde hace tiempo. Ese chico debe ser eliminado ahora, antes de que se convierta en una amenaza para todos nosotros. Sin dudarlo, activó el ritual prohibido, el duelo de dioses sellado por nombre. Mientras tanto, la imagen divina de Pangu comenzó a desvanecerse. Aunque el rango SSS se considera el tope de la clasificación divina, Pangu claramente superaba incluso eso. Lu Changzheng, limitado por su compatibilidad actual, no podía invocar a Pangu por completo en el campo de batalla, pero era más que capaz de llamar a otro dios de alto rango. Cuando dio un paso hacia otra estatua para comenzar la siguiente invocación, el suelo bajo sus pies explotó. Una oleada de energía lo levantó por los aires. El rostro del decano Li Xuan se oscureció. Esto debía ser un duelo de encierro de nombre. Habían quemado 10 años de fortuna nacional para atraparlo en una batalla dimensional. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Lu fue completamente teletransportado. Ni siquiera había tenido tiempo de completar su invocación. Mientras su figura se desvanecía en proyecciones centelleantes, Li Xuan no pudo hacer nada para evitarlo. Furiosos, los instructores maldijeron hacia la formación enemiga. Cobardes. Han caído tan bajo. Incluso la serena Liu Yanran no pudo contenerse. Esos malditos de la nación Sakura. El ambiente del enemigo era triunfante. Su temor de antes se había transformado en burla.
Al fin y al cabo, la estrella emergente del reino oriental estaba a segundos de la muerte. Y si lograban matar a Lu Changzheng ahora, los 10 años de destino nacional gastados serían recuperados de su alma. En otro lugar, el inmortal de la espada Liuyin recibió una alerta urgente del sistema de destino nacional. Su asistente explicó rápidamente, la nación Sakura acaba de quemar 10 años de destino nacional para activar antes de tiempo la arena mítica. Su objetivo es eliminar a la estrella emergente del reino oriental antes de que despierte por completo. Según las reglas, el duelo de encierro de nombre solo puede dirigirse a individuos ligados a dioses cuyo rango sea ese o superior. Una vez iniciado, el objetivo debe responder. El asistente se secó el sudor de la frente. 10 años de destino solo para matar a un estudiante. Es una vileza absoluta. El puño de Liuyin se tensó con fuerza. Si algo le pasa a nuestro campeón en esa arena, el próximo año mi espada abrirá un camino hasta la fortaleza Sijing. 2 minutos y 30 segundos después, la figura de Lu Changzheng se materializó en el campo divino. Frente a él estaba un guerrero cubierto de una armadura escamada, huésped del dios serpiente Yamaya no Orochi. El hombre sonrió con arrogancia. ¿Vienes al escenario con ese aspecto? Con tu fuerza actual, podría destrozarte sin siquiera sudar. Pero Lu no respondió. Sabía que no podría invocar a Pangu allí, pero tenía fe. El dios imperial estabilizado por Li Xuan podría aún regresar al campo. Enfurecido por su silencio, el enemigo gritó, ¿qué pasa? ¿Acaso tienes miedo de mirarme siquiera? Y entonces, de inmediato, se quedó helado. El rostro de Lu Changzheng permaneció tan sereno como siempre. Inclinó la cabeza y dijo suavemente, una serpiente como tú probablemente serviría de buen caldo. El guerrero del dios serpiente soltó una carcajada burlona. Vaya, tienes la lengua afilada. Veamos si sigues hablando así cuando estés de rodillas. Mientras ambos tomábamos nuestras posiciones en el escenario, una mujer de larga cabellera dorada descendió del cielo, su presencia era imponente y regia. Ella era la árbitra designada para esta batalla. Cada movimiento que hiciéramos sería juzgado por su decreto. Se decía que si el reino oriental perdía de nuevo ese día, más de la mitad del destino de su población sería drenado a la fuerza y transferido al dominio Sakura. En ese momento, apareció ante Lu una interfaz brillante que mostraba las reglas principales de la arena mítica. Regla 1. 5 deidades serán generadas al azar en cada ronda. Debes elegir una para invocar. Regla 2. Una vez que una deidad haya sido invocada, no podrá usarse de nuevo en futuras rondas. Regla 3. Mejor de 5. El primero en ganar 3 rondas sobrevive. El perdedor y su dios perecerán. Me gustaban estas reglas. Simples, brutales, justas. La victoria trae la supervivencia. La derrota significa la muerte. Ese bastardo de la serpiente había reclamado la vida de incontables guerreros de mi reino. Hoy estaba allí para saldar la cuenta. Él rió en tono siniestro. Bien. Eso es exactamente lo que esperaba. Mientras ambos conformaban los términos, la voz de la jueza resonó por la arena. Que comience la batalla mítica. Representando al dominio Sakura, Matsumoto Gensogu, vinculado al dios de rango SS, Yamaya no Orochi. Representando al reino oriental, Lu Changzheng, vinculado al dios de rango SSS, Pangu, el dios creador. La jueza esbozó una sonrisa leve, seductora. Claramente, esperaba con ansias este enfrentamiento. En el momento siguiente, la forma colosal de Yamaya no Orochi descendió de los cielos, enroscándose con un poder amenazante detrás de Matsumoto Gensogu. Este sonrió con arrogancia. Yoshi, esto ya lo tenemos en el bolsillo. Mi dios serpiente ya destrozó a 2 de tus campeones. Prepárate para temblar, mocoso. Justo entonces, 5 siluetas divinas comenzaron a emerger detrás de Lu Changzheng, brillando con poder ancestral. Un suspiro colectivo se elevó entre la multitud. No es Pangu, fue el pensamiento amargo que resonó en sus corazones. Los cielos han abandonado al reino oriental. Pero la mirada de Lu se fijó firmemente en una figura imperial entre las 5. Un monarca como él jamás debió ser olvidado por el pueblo del reino oriental, ni enterrado bajo el polvo de los registros rotos. Desde las gradas, el decano Li Xuan gritó con urgencia. Changzheng, ese emperador podría ser Taizong de la dinastía Tang. Liu Yanran dudó, su voz reflexiva. No, creo que se parece más al emperador Su Yuanzang. Al oírlos, Lu solo pudo negar con la cabeza en silencio. Estaban equivocados. En vez de corregirlos, recitó con calma la verdad. El rey de Yin conquistó todo bajo el cielo, con un poder feroz como el de un tigre. Blandiendo su espada, barría las nubes flotantes. Su mirada gobernaba todo bajo el cielo. Él fue el único y verdadero emperador de las eras. Lu Changzheng se inclinó solemnemente y habló con reverencia. Yo, un indigno descendiente del reino oriental, rindo homenaje al primer soberano, el emperador Jing Zheng. Boom.
Un pilar de luz dorada estalló desde los cielos, envolviendo a la figura divina que tomaba forma. En pocos instantes, la silueta se solidificó, majestuosa, regia, y descendió lentamente al campo de batalla. Desde su posición, el señor de la ciudad estalló de emoción. Los cielos bendicen a nuestro reino. Incluso el primer emperador ha regresado a nosotros. Pero el decano Li Xuan solo suspiró en silencio. Desafortunadamente, es un dios humano. En la jerarquía divina, los dioses humanos, aquellos nacidos de leyendas mortales, eran generalmente más débiles que sus contrapartes, los dioses bestia primigenios. Lo acababa de vincularse con esta figura imperial, mientras que Yamaya no Orochi ya era un dios bestia completamente manifestado. En un choque directo, las probabilidades no favorecían al emperador. Matsumoto Gensogu se burló, así que no pudiste invocar a Pangu. Y para colmo, invocaste a un patético dios humano. ¡Qué lamentable! Pero Lu Changzheng lo ignoró, inclinándose con profundo respeto ante la figura divina. Lu Changzheng, descendiente de tu pueblo, te ofrece su humilde saludo. Primer emperador, el mundo puede haberte olvidado, pero yo no lo haré. Desde este día, tu legado será recordado, grabado en la eternidad. Lu Changzheng alzó la voz con convicción. Mi ancestro una vez dominó todas las tierras, unificando 6 reinos bajo su estandarte, esculpiendo ríos y montañas en orden, construyendo muros que se extendían hasta los confines del reino, ahuyentando a cada invasor del reino oriental. Al terminar de hablar, un dragón dorado surgió del cuerpo de Jing Zheng, elevándose alto en el cielo, su rugido sacudiendo los cielos. Una alerta del sistema siguió de inmediato. La compatibilidad de Lu Changzheng con Jing Zheng ha alcanzado el 60%. Los estudiantes estallaron en júbilo. Tras oír la declaración de Lu, muchos se sorprendieron al descubrir cuán legendario había sido realmente el primer emperador. Pero Matsumoto Gensogu se burló, sin impresionarse. ¿Y qué si es un emperador? No es más que otro dios humano. ¿De verdad creen que puede mover los cielos? Al ver la confusión en el rostro del emperador, lo explicó con calma. Ese pertenece a la facción enemiga que busca deshonrar al reino oriental. El rostro de Jing Zheng se ensombreció y su voz retumbó de ira. Cualquiera que amenace mi reino será castigado sin piedad. La audiencia de la nación Sakura soltó risas burlonas. Grandes palabras para un dios de segundo rayo. ¿Acaso ya olvidó cómo destrozaron a sus 2 últimos campeones? Matsumoto se burló. Típico emperador, siempre lleno de fanfarronería. Entonces, con un giro de su muñeca, Yamaya no Orochi avanzó con un aura opresiva. Un dios humano desafiando a un verdadero ser divino. Tienes agallas, te lo concedo, dijo Yamaya no Orochi con frialdad, su voz cargada de desprecio. Esperaba un enfrentamiento digno, una guerra divina que valiera mi tiempo. Pero en cambio, me mandan a un dios humano. Miró el delgado cuerpo del primer emperador y soltó un bufido. Ese cuerpo ni siquiera parece suficiente para atascarse entre mis dientes. Los ojos de Jing Zheng ardían de furia. En todo su reinado, nadie se había atrevido a burlarse de él en su cara. Entonces, lentamente, una espada dorada se formó en su mano. De 1,10 m de largo, su filo brillaba como el fuego. Era la legendaria espada de la unificación, venerada durante siglos como la mayor hoja del reino mortal. Esta espada, rugió el emperador, fue forjada en nombre de la unificación del reino. Desde las gradas del dominio celestial Jianzhu se propagaron murmullos de asombro. ¿Ese dios humano del reino oriental va a enfrentarse a Yamaya no Orochi de frente? Incluso los espectadores de la Federación Tianzhu se pusieron serios. La verdad es que es trágico. Por fin invocan a alguien, y ahora va a ser aplastado. Pero no todos se desanimaron. Muchos se inclinaron hacia adelante, movidos por una mórbida curiosidad. ¿Podrá un dios humano realmente plantarle cara a un verdadero dios? La gran serpiente entrecerró los ojos, divertida. Entonces ven, baila para mí, emperador mortal. Espero que tu espadita no me aburra. En un repentino destello, Yamaya no Orochi se lanzó hacia adelante, su cuerpo enroscándose con fuerza violenta. Un mortal osa desafiar a los dioses, entonces muere como uno. ¡Boom! El impacto golpeó como un meteorito. La arena bajo ellos se hizo trizas, explotando en fragmentos y polvo. Al ver el ataque destructivo de Yamaya no Orochi, el emperador Tokugawa sonrió con desprecio. Ese supuesto emperador humano terminará igual que los 2 últimos dioses, destrozados sin resistencia. La audiencia de la nación Sakura estalló en carcajadas. Invocaron a un dios humano. Por raro que sea, jamás podrá compararse con un dios bestia nacido y criado como tal. Pero entonces, un segador portal dorado surgió bajo la arena y rugió hacia el cielo. En un instante, la espada de Jing Zheng cortó el aire y cercenó una de las cabezas de Yamaya no Orochi de un solo tajo. La espada de la unificación brillaba con el fantasma de un dragón dorado de 5 garras, su aura asfixiante.
La cabeza cortada cayó al suelo, salpicando de sangre la piedra. La sonrisa de Tokugawa se congeló. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Qué? ¿Ese golpe fue de un emperador humano? Liu Yanran se levantó de un salto, sin poder contenerse. Lo hizo de un solo movimiento. Cortó una de las cabezas de Yamaya no Orochi de un solo tajo. Eso es una locura. Incluso Yamaya no Orochi parecía conmocionado. No hay energía divina dentro de ti. Entonces, ¿cómo empuñas un poder igual al de un dios? Jing Zeng alzó la cabeza lentamente. Su voz resonó como una campana en la arena destrozada. Obedecer es vivir. Resistir es morir. Lo que fluye en mí no es poder divino, sino la voluntad de 10 millones de cultivadores del reino oriental. Estoy forjado por las artes antiguas del ki de la era de la predicación. Una fuerza que desafía al mismo cielo. ¿Qué eres tú para enfrentarte a ello? Li Xuan parecía un niño emocionado, los ojos brillantes. No lo puedo creer. Nuestros ancestros del reino oriental realmente crearon una técnica de ki que sacude el mundo. Al oír hablar de cultivo de ki, la mirada de Yamaya no Orochi se agudizó, aunque aún sonreía. Interesante, pero lo único que lograste fue cortar una cabeza. Mientras hablaba, el muñón cercenado se retorcía y giraba. En segundos, una nueva cabeza de serpiente se regeneró por completo. Mi cuerpo divino se regenera sin fin. Mis miembros pueden restaurarse. La muerte no es mi destino. Yamaya no Orochi soltó una risa gutural que retumbó por toda la arena. Eres solo un dios humano. ¿Qué derecho tienes de estar ante mí? A sus ojos, los mortales existían para arrodillarse y arrastrarse. Que un emperador humano lo hiriera era un insulto imperdonable. Pero Jing Zeng se mantuvo erguido, impasible. He conquistado reyes y unificado reinos. ¿Crees que una bestia como tú me intimida? Si caigo hoy, caeré sin arrepentimientos, porque llevo el honor de mi pueblo y el peso de 1000 años. Esa osadía colmó finalmente la paciencia de Yamaya no Orochi. Con un rugido, sus 8 cabezas se lanzaron a la vez, una ola abrumadora de colmillos y furia. Pero cada ataque fue recibido por arcos segadores de espada y pasos atronadores. El emperador humano se mantuvo firme, desviando una serpiente tras otra. Aún así, era solo un humano. Poco a poco comenzó a flaquear. Las heridas se abrieron por todo su cuerpo y su postura vaciló. Mientras tanto, Yamaya no Orochi, aunque herido, seguía regenerándose, su cuerpo divino restaurándose con una velocidad aterradora. Pronto, cada herida desaparecería. En las gradas del reino oriental, muchos espectadores apenas podían seguir mirando. No era que el emperador humano fuera débil, sino que la regeneración inmortal de Yamaya no Orochi era simplemente monstruosa. Incluso Jing Zeng parecía conmocionado. En todos los textos antiguos que había estudiado, ni siquiera los inmortales eran verdaderamente imposibles de matar. Pero no retrocedió. En una fracción ínfima de segundo, atacó de nuevo, cortando otra cabeza de serpiente. Iba a probar una verdad. ¿Podría matar más rápido de lo que el monstruo sanaba? Sin embargo, tras apenas 2 rondas y media, Yamaya no Orochi logró asestarle un golpe brutal. Había sentido su fatiga, dándose cuenta de que cada uno de sus ataques era más lento y desesperado. ¡Boom! El cuerpo de Jing Zeng se estrelló contra el suelo de la arena, la piedra estallando a su alrededor. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. Su fuerza casi se había agotado. En las gradas, una joven sollozaba desconsolada. La arena mítica se tiñe con la sangre de nuestros ancestros. Es demasiado doloroso verlo. El rostro de Li Xuan se llenó de desesperación. Se preparaba para rendirse. Si Lu Changzheng aún viviera, quizá el reino oriental tendría un futuro. Pero ahora no podía permitir que otro ancestro muriera. Yamaya no Orochi avanzó con una presión abrumadora. Aunque solo tenía 8 cabezas, a los ojos del emperador, se extendían hasta el infinito. Sin embargo, bajo esa presión, Jing Zeng percibió algo. Algo familiar, un pulso, una corriente. El ki del reino oriental estaba en ascenso. Se irguió una vez más, su voz resonando como un edicto imperial. Todo bajo el cielo pertenece al trono. ¿Y ustedes, bastardos, se atreven a desatar el caos frente a su poder? Entonces, desde los cuerpos de los élite caídos, sombras divinas fueron arrancadas hacia lo alto, atraídas hacia la arena. Y no solo ellos. En todo el reino, incontables llamas doradas de almas se elevaron de los cuerpos de cada ciudadano divino, convergiendo hacia el emperador humano. Los espíritus dorados que inundaban la arena no eran otros que la armadura celestial Chen, una legión divina forjada por el propio emperador humano para proteger el reino oriental durante siglos. Jing Zeng soltó una fría carcajada. ¿Te atreves a desafiarme? Con un solo rugido atronador. ¡Maten! El cielo mismo tembló. El campeón Matsumoto Gensogu comenzó a entrar en pánico. ¿Cómo podía un simple dios humano invocar fuerzas divinas tan aterradoras? Pero se aferró a su arrogancia.
No importaba lo que pasara, un dios humano seguía siendo eso, un humano. Jamás podría igualar a los verdaderos dioses como Yamaya no Orochi. Aún así, pensó en otra forma de ganar, matar al elegido, Lu Changsheng, y el combate sería suyo. Activó su habilidad y su cuerpo se desvaneció de la vista. ¿Y qué si el cielo te bendice? No dejaré que vivas lo suficiente para crecer. En un parpadeo, el campeón extranjero reapareció detrás de Lu Changsheng. Li Xuan y Liu Yanran gritaron alarmados. Detrás de ti. Clang. La hoja rozó su cuello, pero no logró siquiera arañarlo. Lu Changsheng atrapó al instante la muñeca de su oponente. ¡Boom! Con una proyección perfecta por encima del hombro, lo estampó contra el suelo de la arena. La multitud contuvo el aliento. ¿Acaso no acaba de convertirse en un elegido divino? Y su resonancia con su dios es casi nula. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Lu Changsheng sonrió. Es cierto, mi compatibilidad con Pangu es baja, apenas un 1%, pero incluso esa pequeña fracción me otorga la fuerza de la creación misma. Y en cuanto a esa espada oxidada de Matsumoto, le lanzó una mirada burlona. Ese juguete no podría ni arañar mi piel. Mi cuerpo ya es tan duro como la piedra. El campeón de la nación Sakura se puso de pie apresurado, claramente sacudido. No esperaba que Lu Changsheng, un elegido recién despertado, poseyera tal fuerza monstruosa, pero aún tenía unas bajo la manga. Su cuerpo empezó a dividirse, formando una segunda figura idéntica. Insecto patético. No tienes idea de lo que es la verdadera magia divina, rugió Matsumoto. Técnica del clon de sombra. Esta es la diferencia entre nosotros. Mis clones poseen todo mi poder. Ahora es 2 contra 1. Veamos cuánto resistes. Lu Changsheng no desperdició palabras. Se lanzó y agarró ambas piernas, un clon, un original. ¡Boom! Estrelló ambos cuerpos entre sí con una fuerza que quebraba huesos. Sonrió. Hay que admitirlo, los elegidos divinos de Rangua son realmente otra cosa. La audiencia del reino oriental estalló. Algunos gritaban su nombre, y las chicas prácticamente se le echaban encima. Me casaré con él. Sin dote, sin condiciones. Es más, le regalo 10 casas como obsequio de bodas. Mientras tanto, el caos se apoderó de las gradas de la nación Sakura. El público pasó de la arrogancia a la desesperación, suplicando que Yamaya no Orochi desatara su ira divina y aplastara todo el reino de Waxia. Incluso su emperador, tembloroso, sabía que si perdían esta pelea, la fe y el orgullo de su nación se verían sacudidos hasta lo más profundo. Yamaya no Orochi no podía perder. Pero, por más que rezaban, el cuerpo de Yamaya no Orochi seguía siendo despedazado por el asalto de los guerreros divinos invocados. Pronto, su forma yacía hecha pedazos por toda la arena. Jin Zheng tenía ahora una ventaja aplastante, pero el combate estaba lejos de terminar. Temblando, la gran serpiente susurró un conjuro. Ahora sacrificaría las mismas almas de los ciudadanos de la nación Sakura para alimentar un ritual divino prohibido, su última oportunidad de victoria. En un instante, los espectadores que antes coreaban "Vamos, vamos", fueron vaporizados, fundidos por el calor abrasador de la energía divina sin siquiera tener tiempo de gritar. El casi moribundo Yamaya no Orochi estalló con nueva vitalidad. Tras devorar las almas de los espectadores sacrificados, sus heridas sanaron a una velocidad aterradora. En segundos, el cuerpo de la bestia estaba completamente restaurado, más fuerte que nunca. Mientras tanto, yo había derrotado por completo a Matsumoto Genso. Según las reglas, cuando un elegido divino cae, el dios invocado es llamado de regreso a la puerta de la creación. Por eso no lo rematé de inmediato. Necesitaba asegurarme de que el ancestro acabara primero con Yamaya no Orochi, cortando el mal de raíz. La serpiente soltó una risa siniestra. Humano necio, ¿crees que solo luchas contra mí? Tu verdadero enemigo son las incontables almas que hay detrás de mí, el pueblo de la nación Sakura. Jin Zheng entrecerró los ojos con desdén. ¿Así que aquellos a quienes llamas tu pueblo no son más que combustible para ser desechado? ¿Te atreves a llamarte Dios? Por primera vez, la voz del emperador tronó con furia. Tratas a tus fieles como ganado para el matadero y tienes el descaro de llamar divino a eso. El pánico se extendió por las gradas de la nación Sakura. La mayoría ya había huido, aterrada de ser la siguiente devorada por la criatura que una vez veneraron. Jin Zheng, el hombre que buscó la inmortalidad y que una vez fue motivo de burla por ello, ahora sonrió con desprecio. Tal vez nunca hallé la vida eterna, pero descubrí una técnica. No me otorga divinidad, pero es más que suficiente para destruir a un falso dios como tú. El emperador se elevó al cielo, envuelto en un resplandor dorado. Entonó un voto solemne, que todos los seres se eleven como dragones, y que el nombre del primer emperador resuene por la eternidad. En el siguiente instante, haces de luz dorada brotaron de su cuerpo, descendiendo como lluvia divina sobre cada guerrero que había invocado un espíritu guardián.
bendiciéndolos con la voluntad final del primer emperador. Cada uno de los dioses humanos quedó imbuido con la técnica de cultivo de longevidad legada por el primer emperador, aumentando rápidamente su sincronización con sus deidades elegidas. Incluso la siempre serena Liu Yanran se veía conmocionada, su resonancia divina se disparaba de forma descontrolada. Y no solo ella. Todos podían sentir un poder abrumador surgiendo dentro de sí. Al mismo tiempo, el cuerpo del primer emperador se había vuelto frágil, como una vela que parpadea al viento, pero no sentía arrepentimiento alguno. Su deseo de toda la vida siempre había sido el ascenso eterno de la dinastía Yin, la paz para su pueblo y un mundo donde los mortales pudieran alzarse como dragones. Las lágrimas brotaron en muchos ojos entre el público. Así que este es el espíritu de nuestros ancestros, un mortal que se atreve a soñar más allá que los propios dioses. La respiración del emperador se volvía más débil con cada instante. Ese era el precio que pagaba por proteger a sus descendientes. Incluso el monarca del imperio de Halcón estaba visiblemente atónito. El dios serpiente sacrificaba a su pueblo por poder. Sin embargo, el dios humano quemaba su propia vida por ellos. El contraste era abrumador. Susurros llenaron la arena. Así que este es el legado del legendario reino oriental. Con razón esa nación nunca debe ser subestimada. El primer emperador tomó un respiro lento y penoso, y llamó, ¿dónde están los guardias celestiales? Una respuesta atronadora resonó por toda la arena mítica. A su mando, aunque su cuerpo se marchitaba, aún se mantenía erguido como un dios de la guerra. Por mi decreto, destruyan a los invasores. Protejan nuestra tierra. Los dioses humanos formaron una línea de batalla, firmes frente al dios serpiente, listos para luchar hasta la muerte. El dios serpiente parpadeó, sorprendido. El aura del emperador humano estaba casi extinguida. Sin embargo, de algún modo aún convocaba un poder abrumador. Con un tajo certero, el ejército de guerreros divinos partió las cabezas de la serpiente en fragmentos sangrientos. Apenas 2 segundos y medio después, el cuerpo recién regenerado fue destrozado y esparcido una vez más por el campo de batalla. Un destello letal brilló en los ojos de la serpiente. Si quería ganar ahora, solo le quedaba una opción, más sacrificios. Otra ola de ciudadanos del reino del Sakura Oriental fue reducida instantáneamente a cenizas, su fuerza vital absorbida a la fuerza como combustible. El emperador de la nación Sakura palideció de horror. Sabía que si esto continuaba, su nación quedaría reducida hasta los huesos. Muchos de los sacrificados eran élites divinas. Todo el contingente de Sakura cayó de rodillas, suplicando al dios serpiente que acabara con su propia vida. Ya no podían soportar más pérdidas. Algunos incluso lo maldijeron entre lágrimas. Los dioses del reino oriental protegen a su pueblo, mientras que tú solo sabes devorarlos. Ya casi exterminados, gravemente heridos y sin más ofrendas, la serpiente observaba impotente cómo su colosal forma era despedazada una y otra vez. Al ver la oportunidad, el primer emperador alzó la mano y comenzó a reunir una radiante espada de energía dorada. Escucha bien, Yamaya no Orochi. Tus seguidores te han abandonado. Ahora muere por mi decreto. Ese rugido, desató su espada. Un dragón dorado surgió, atravesando los cielos y el alma divina de la serpiente. Así quedó sellado el destino del duelo divino. El reino Sakura había caído. La victoria pertenecía a Shinjo. Con la caída de Yamata no Orochi, Lu Changzhen no vio razón para perdonar a Matsumoto Gensogu. Es hora de que lo acompañes, gruñó, pisando con un crujido agudo mientras el cuello de Gensogu se partía. Así, el que una vez fue un orgulloso campeón divino colapsó sin vida en un charco de sangre. El anfitrión rió, su voz llena de emoción. Ahora ese fue un combate digno de ser recordado. Luego alzó la voz para anunciar. Lu Changzhen de la nación Waxia contra Matsumoto Gensogu de la nación Sakura. La victoria es de Lu Changzhen. El marcador actual es 1-2. Todo el estadio estalló en vítores salvajes. Lo logró. Lu Changzhen realmente ganó. Incluso el director estaba atónito, sin palabras. Esto es lo que significa desafiar a los dioses con la voluntad de un mortal. No, derrotarlos por completo. Ni la árbitro pudo ocultar su admiración tras esta batalla. Pero la guerra aún no había terminado. Tras un breve descanso, se pidió a los campeones divinos de ambas naciones que se prepararan para el siguiente combate. Jing Zhen dejó escapar una tos débil al incorporarse lentamente, su figura encorvada parecía desgarradoramente frágil. La multitud del gran reino del mar gritó, Su Majestad, desconcertados y angustiados por su repentina debilidad. El rector Sin suspiró profundamente. Le queda poco poder de fe para sostenerse. Esta batalla lo ha drenado hasta su propia esencia. La forma de Jing Zhen comenzó a brillar tenuemente, disolviéndose en corrientes de luz dorada. Lu Changzhen corrió hacia él, intentando en vano detener el proceso.
Con una sonrisa suave, Jing Zheng dejó sus últimas palabras. Chang Zheng, no puedo caminar el resto de este camino contigo. Antes de que pudiera terminar la frase, su cuerpo se convirtió en niebla y desapareció. Ni siquiera un último toque pudo ser compartido. Los seres divinos dependen por completo de la fuerza de la fe. Pero sin adoradores durante más de un milenio, Jing Zheng había pagado esta batalla con su fuerza vital. Mientras Li Xuan hablaba, las lágrimas inundaban sus ojos. Somos descendientes indignos. Lo olvidamos. En ese momento, apareció un panel del sistema. Jing Zheng, congelado temporalmente, esperando restauración de fe para reconstruir el núcleo, puede ser invocado nuevamente más adelante. El vínculo de Lu Changzheng con él ahora alcanzaba un asombroso 90%. Lu Changzheng se sorprendió al descubrir que el emperador Jing Zheng no había desaparecido del todo. Volvería cuando se reuniera suficiente fe. Aún más inesperado fue que su propia resonancia con Pangu también había aumentado. Al ver la notificación del sistema, por fin se sintió aliviado. Momentos antes, casi se había conmovido hasta las lágrimas. Si algún día lograba invocar a cientos de campeones divinos e incluso lograr el descenso del propio Pangu, entonces la victoria total del reino oriental ya no sería una fantasía. Si Pangu entraba al campo, ningún enemigo tendría posibilidad. Erguido sobre la plataforma, Lu Changzheng gritó a la multitud. El emperador Jing Zheng no nos ha abandonado. Solo descansa por ahora. Cuando su nombre vuelva a resonar en todo el reino oriental, ese será el momento de su glorioso regreso. Al escuchar esto, Li Xuan ordenó de inmediato que el legado del emperador Jing Zheng fuera registrado y preservado en los archivos sagrados, para que las futuras generaciones lo recordaran y veneraran. El espíritu del reino oriental nunca debe ser sepultado por las arenas del tiempo. En ese momento, bajo las gradas, el dios de la espada Liu Yin llegó con su secretaria. Era el próximo contendiente en la batalla mítica. Pero justo entonces, su secretaria esbozó una sonrisa siniestra y susurró, con mi sangre, abro la arena divina. La secretaria levantó repentinamente la mano y señaló a Liu Yin. Su voz fue fría y clara. Momo Sakura de la nación Sakura desafía por la presente a Liu Yin de la nación Huaxia a un combate en la arena divina. La pelea comenzará en 10 minutos. Liu Yin quedó atónito. Entonces eras una espía de la nación Sakura todo este tiempo. Pero algo más urgente lo angustiaba. Al verse arrastrado a esta batalla, se quedaba sin nadie para luchar en la arena principal. Al verse descubierta por completo, Momo Sakura abandonó toda apariencia. Había estado al lado de Liu Yin durante 10 largos años, esperando justamente este momento. Creía que, una vez eliminado Liu Yin, incluso los elegidos más dotados por los dioses del reino oriental serían aplastados antes de poder alzarse. A sus ojos, Huaxia estaba destinado a someterse al reino Sakura. Con un resoplido helado, Liu Yin desenvainó la espada de su espalda. Una sombra divina apareció detrás de él. Te atreviste a atacar desde las sombras, pagarás con tu vida. Los traidores como tú no merecen menos que la muerte bajo mi espada. Mientras tanto, el decano Li Xuan recibió la noticia del intento de asesinato contra el inmortal de la espada y quedó profundamente conmocionado. Rápidamente anunció a la multitud. El inmortal de la espada, Liu Yin, ha sido emboscado por una espía de la nación Sakura y no podrá participar en el próximo combate. Huaxia deberá elegir a un nuevo contendiente. La noticia sacudió la arena como un trueno. Voces furiosas se alzaron en este combate de vida o muerte. Ahora que hasta nuestro inmortal de la espada ha caído, nuestras posibilidades se desvanecen como el polvo. Especialmente porque 2 de los 4 decanos de la nación Huaxia ya habían sido abatidos por Yamata no Orochi, y solo Liu Yin había mantenido un récord invicto frente a las deidades de Sakura. Y ahora, a instantes del cuarto combate, Huaxia aún no había encontrado un nuevo luchador que ocupara su lugar. Con un silbido, un fénix llameante surgió detrás del decano Li Xuan, irradiando poder y majestad. Lu Changzheng ha agotado sus fuerzas en la última batalla. Que sea este viejo quien salga al campo. Pero Changzheng avanzó rápidamente y se opuso. Decano, por favor, permítame luchar en esta ronda. Sinceramente creo que mis posibilidades de victoria son mucho mayores que las suyas. Prefiero correr el riesgo antes que verlo sacrificarse en vano. A pesar de mis palabras, Li Xuan vacilaba aún, creyendo que solo actuaba con valentía temeraria. Incluso los 2 prodigios principales intentaron disuadirme. No todo dios que invoques será uno que conozcas. Además, el decano posee una sabiduría inigualable y es el más fuerte de los 4 decanos. Sus posibilidades podrían ser mejores. Se volvió hacia Liu Yanran y sostuvo su mirada. No estoy siendo imprudente. De verdad tengo lo necesario para ganar esta batalla. En el momento en que terminó de hablar, una majestuosa torre se alzó lentamente detrás de mí, resplandeciendo con brillo divino. Sonrió y dijo, una vez tuve un sueño. Un sereno inmortal tocó mi frente.
y al despertar, los mitos antiguos ocultos en el reino oriental quedaron grabados en mi mente. Figuras legendarias, antes olvidadas por el tiempo, comenzaron a despertar en mis pensamientos. La multitud quedó asombrada ante la estructura imponente. ¿Qué clase de reino es este? ¿Cómo puede existir un palacio celestial así? Pero lo que vino después los dejó aún más perplejos. Mi voz resonó por toda la arena divina. En los cielos yace la capital de Jade, 12 torres y 5 ciudades. Un inmortal me bendijo, concediéndome larga vida. Mientras sus palabras se alzaban, múltiples fénix surcaron el reino oriental tras de mí, danzando por el cielo como una visión celestial. Al presenciar la escena, el decano Li Xuan comenzó a especular. En tiempos antiguos, algunos alcanzaban la iluminación repentina, sabios que ascendían de la noche a la mañana, monjes cuyos cuerpos permanecían incorruptos tras la muerte. Si Lu Changzhen realmente experimentó un avance así, entonces su reconocimiento de dioses olvidados resulta comprensible. Lu Changzhen avanzó y se plantó ante el decano, sus ojos firmes. ¿No basta esto para demostrar mi fuerza? Yo debería ser quien luche en la próxima batalla. El señor de la ciudad, aún preocupado, dijo. Sé que quieres probar tu valía, pero el decano posee un conocimiento inigualable de los textos divinos. Quizá tenga más posibilidades. Eres joven. No necesitas arriesgar tu vida por orgullo. Sin responder, Lu Changzhen se acercó al decano Lee y habló con claridad. Un fénix se eleva sobre los 9 cielos, renace del fuego en la cima del Kunlun. Con un fruto bermellón en el pico, proyecta luz dorada en las 8 direcciones. La mirada de Lee se fijó en el espíritu divino. Y para su asombro, lo vio fortalecerse, imbuido de naturaleza divina, un don de Lu Changzhen. La multitud estalló. Solo ahora comprendieron que el llamado, pájaro divino, era en realidad el legendario Fénix. Su verdadero nombre, perdido en el tiempo, había sido revelado por Lu Changzhen. Lu esbozó una leve sonrisa. ¿Ahora confían en mí? Los mitos que conozco van mucho más allá de lo escrito en los libros. Finalmente, el decano Li Xuan asintió. Lu Changzhen, eres verdaderamente una bendición para nuestra nación. Le hizo un gesto para que descansara antes de la próxima batalla. Pero Lu Changzhen no regresó a su asiento. En cambio, caminó hacia Liu Yanran. Con voz firme y poderosa dijo, ahora es tu turno. Lord Bai Qi infundió temor a través del tiempo. En la batalla de Champing, incluso los dioses temblaron ante su caballería de hierro y lanzas doradas. Arrasaste 6 reinos e hiciste llorar a los demonios. Al instante, la luz divina que rodeaba al dios invocado por Liu Yanran estalló con violencia. Un sofocante intento asesino llenó el aire. Una vez más, lo había imbuido a un dios con naturaleza divina. Esta vez, al dios de la guerra Bai Qi. Sin embargo, cada vez que lo hacía, su propia fuerza vital se agotaba más y más rápido. Todos estaban atónitos. Lu Changzhen, antes visto como un estudiante fracasado, acababa de potenciar a una deidad de rango S del reino oriental con una nueva naturaleza divina. Y lo había hecho no por fama, sino para encender una chispa de esperanza para su nación. A ojos del pueblo, su figura se había vuelto grande, imponente, casi heroica. Sin su valentía ese día, el reino oriental habría caído sin remedio. En ese momento, la cuarta ronda de la arena mítica estaba a punto de comenzar. El anfitrión se volvió hacia ambos bandos y anunció en voz alta, que los contendientes suban al escenario. Representando al reino oriental una vez más, estaba el prodigio que acababa de asombrar al mundo, Lu Changzhen. En cuanto al reino Sakura, enviaron a una nueva contendiente, Momo Sakura, cuyo espíritu divino se especializaba en el encanto y la seducción. Una oleada de burlas se alzó entre el público del Sakura. El reino oriental realmente no tiene a nadie más. Siguen enviando a Lu Changzhen. El emperador Sakura sonrió con arrogancia desde su asiento. La sombra que había plantado junto al inmortal de la espada se había activado, y con el dios basado en el encanto de Momo, estaba seguro de que esta ronda ya estaba ganada. Momo Sakura esbozó una dulce sonrisa. Veo que al fin el reino oriental se ha quedado sin héroes. Espero con ansias este duelo. Tokugawa la observó por un momento. Si se ignoraba la nación de la que provenía, su apariencia era casi inocente. Pero ese era el problema con las guerreras de Sakura, su veneno era más profundo que su belleza. Desde las gradas del reino oriental, innumerables jóvenes quedaron fascinados por su aspecto, con la mirada atontada. El decano Li Xuan apretó los dientes. Esa habilidad de encanto es más poderosa de lo que esperaba. Pero, ¿por qué no tenemos ningún registro sobre su pasado? En ese momento, Momo Sakura colocó su mano sobre la piedra de invocación. Al instante, varias siluetas divinas aparecieron detrás de ella, bañadas en una luz resplandeciente. Simultáneamente, un conteo regresivo de 50 segundos apareció sobre la arena. Miró hacia Lu Changzhen, que aún no había invocado a su dios. Momo Sakura sonrió con picardía. ¿Qué pasa,
Changsheng. ¿Sigues distraído? ¿No deberías estar invocando a tu deidad ya? El público del reino oriental comenzó a mostrar ansiedad. Queda menos de un minuto. ¿Qué está esperando? Apresúrate y haz la invocación. Mientras tanto, el ritual de Momo Sakura ya había concluido. Detrás de ella se encontraba una figura impresionante con 9 colas que se balanceaban elegantemente. Su presencia era elegante y peligrosamente seductora. En las gradas del reino águila, varios espectadores quedaron boquiabiertos. ¿Quién es ese ser divino? Es absolutamente impresionante. Incluso los monjes estoicos del dominio Indra se sonrojaron. En el momento en que apareció ese espíritu zorro, despertó emociones que creían enterradas hace mucho tiempo. Esta deidad en particular nunca antes había aparecido en el escenario, dejando a toda la arena sin pistas sobre su identidad. Pero Lu Changsheng simplemente soltó una risa calmada. Tal como esperaba, la que invocó esta Mamo no Mae, la más poderosa de las 3 grandes reinas yokai de Sakura, inigualable en belleza y encanto. Con la identidad confirmada, Lu ya no dudó. Con solo 30 segundos restantes, hizo su movimiento. Lentamente presionó la mano contra el cristal de invocación. En el siguiente instante, sus ojos se abrieron un poco sorprendidos. No esperaba invocarlo. Con voz potente, entonó: Mariscal Tianpeng, guardián de las puertas. Armadura de hierro que brilla fría al sol. Su rastrillo rompe a todos los enemigos. Sus 36 transformaciones conquistan cada prueba. Esta vez, el que lo despertó fue nada menos que el Mariscal Tianpeng, el legendario guerrero jabalí. El decano Li Xuan y el señor de la ciudad intercambiaron miradas atónitas. ¿Acaso Lu Changsheng está invocando a un guerrero de clase yokai? Sin embargo, esto tenía una complicación. El vínculo divino central de lo estaba con un dios humano, y ese vínculo determinaba de qué panteón podía invocar. Su éxito anterior con Pangu encajaba perfectamente en eso. Pero ahora, intentar invocar a un dios yokai era una apuesta peligrosa. Si fallaba, moriría instantáneamente en la plataforma de despertar divino. Avanzando con solemne gracia, proclamó: Yo, Lu Changsheng, doy la bienvenida humilde a la llegada del Mariscal Tianpeng. La multitud de la nación Sakura estalló en incredulidad. Ese tipo perdió la cabeza, invocando a un yokai. Cada intento fallido en la historia terminaba en muerte. Incluso el emperador de Sakura soltó una risa arrogante. Claramente, se quedó sin opciones. Incapaz de invocar otro dios humano, ahora recurre imprudentemente a los yokai. Pero entonces, para asombro de todos, la imponente proyección celestial del Mariscal Tianpeng comenzó a desvanecerse, revelando a un hombre sorprendentemente apuesto, erguido sobre la plataforma. Toda la multitud Sakura quedó estupefacta. ¿Qué? ¿En serio lo logró? Eso es imposible. Mientras tanto, la facción del reino oriental estalló en vítores. Nadie sabía cómo Lu logró invocar a un yokai, pero algo estaba claro, era verdaderamente extraordinario. El decano Li Xuan sonrió cálidamente, como un padre orgulloso. Parece que el legado de Pangu es más profundo de lo que imaginábamos. Con esto, quizás el reino oriental aún tenga esperanza. El emperador Sakura resopló con desprecio. Aunque el yokai tome forma humana, sigue siendo un hombre. Ningún hombre vivo puede resistirse al encanto de Tamamo no Mae. El Mariscal Tianpeng permaneció erguido en el centro de la arena divina, sujetando su rastrillo de 9 dientes. Su imponente figura superaba los 3 metros. Lu Changsheng lo miró con asombro. Es gigantesco. El mariscal frunció el ceño. ¿Por qué hay tanto ruido aquí? Lo avanzó rápidamente y explicó. Esta es la arena mítica. Dioses extranjeros han venido a oprimir el reino oriental. Yo, Lu Changsheng, humildemente pedí al mariscal Tianpeng que defendiera nuestra tierra contra estos invasores. Pero, para sorpresa de Lu, el mariscal encogió casualmente su enorme arma y la desvaneció en su palma. Ya estoy harto de sangre y guerra. Todo lo que siempre quise fue disfrutar de la luz de la luna en paz y acompañarla tranquilamente. ¿Qué tienen que ver los dioses extranjeros conmigo? Con un fuerte resoplido, el mariscal se volvió como para abandonar la plataforma. Lu gritó desesperado. Por favor, mariscal, lucha por el reino oriental. Solo esta vez. Tianpeng gruñó, rascándose la oreja. Eres tan ruidoso como el resto. Mis pobres oídos están a punto de estallar con tanta charla. Al darse cuenta de que la persuasión no bastaba, lo intentó otro enfoque. ¿Aún deseas ver a Lady Chun, o tal vez reencontrarte con Wukong y Xuanzang? El mariscal se detuvo en seco. Giró con los ojos entrecerrados. Un mundo con casi ningún incienso restante. Una era de dioses moribunda. Pero tú, ¿cómo conoces a Chan y a ese maldito mono y al monje también? Lu Changsheng se rió. Me subestimas. Mariscal, no solo los conozco, tengo el poder para traerlos de vuelta. El mariscal Tianpeng entrecerró los ojos. ¿Los invocas? No seas ridículo. Lu se acercó más, con voz calmada pero firme.
Sé que estás cansado de ser el peón de otro, pero ¿qué pasaría si pudiera invocar a los dioses del reino oriental, reunir el poder divino mismo y atravesar la oscuridad para restaurar tu honor? Añadió, ayúdame hoy, y Chan, Wukong y Xuanzang serán liberados, pero debes luchar por el reino oriental ahora mismo. En cuanto las palabras salieron de su boca, una fuerza divina abrumadora estalló del mariscal Tianpeng. En un abrir y cerrar de ojos, el mariscal volvió a su forma verdadera y agarró a Lu del cuello de la camisa. ¿Te atreves a meterte conmigo?, dijo. El viejo cerdo no cae en trucos baratos. La enorme mano del mariscal apretó el cuello de Lu, pero Lu rápidamente dijo, espera, antes de aplastarme, mira a mi guardián divino. Un aura roja estalló detrás de él. La imagen de Pangu, el dios primordial de la creación. Lu jadeó, déjame ir o de verdad voy a morir aquí. Tianpeng se quedó paralizado. Pangu, el supremo, murmuró. Lentamente soltó su agarre. Su mirada cambió, ahora llena de una admiración reacia. Así que es cierto, realmente has invocado a Pangu. Parece que te he subestimado. Lu soltó una tos seca y logró esbozar una sonrisa forzada. Entonces, mariscal, ¿estás dispuesto a luchar ahora? En ese momento, Tianpeng recuperó la claridad en sus ojos, con una mirada calmada y decidida. Si hasta el gran Pangu ha puesto su confianza en ti, yo también lo haré. Solo dime el objetivo. Este viejo cerdo aplastará a quien señales. En cuanto terminó de hablar, Lu Changsengan fijó su mirada en una mujer frente a ellos. Hermano, tu próxima oponente es ella. Tianpeng siguió su mirada y sonrió. Una mujer, ¿eh? Un solo golpe y está acabada. Pero Lu le advirtió seriamente, no la subestimes. Su espíritu divino es un zorro de 9 colas. Se especializa en magia de encanto, especialmente mortal contra los hombres del otro lado de la arena. Risas resonaron desde la alianza opuesta. Mira eso. Lu Changsheng solo está ahí parado. Ya debe haber caído en sus trucos. Con un estruendoso choque, el rastrillo de 9 dientes golpeó el suelo, sacudiendo la plataforma. Al instante siguiente, Tianpeng retiró su forma divina y avanzó en su forma humana, listo para pelear al lado de Lu Changsheng. Para sorpresa de Lu, cuando Tianpeng tomó forma humana, cautivó instantáneamente a muchas espectadoras femeninas de la Federación Aliada, dejándolas completamente hipnotizadas. Mientras tanto, en la sección de espectadores de la nación Jiangsu, los monjes susurraban entre ellos. Esta bestia antigua claramente posee un inmenso poder divino. En el Imperio Águila, un anciano murmuró, me pregunto si este espíritu bestia masculino podrá resistir el encanto seductor de Momo. En el escenario de la arena, la joven de sangre divina comenzó a avanzar lentamente. Al momento siguiente, se quitó el kimono de un tirón, sonrió y lanzó una propuesta. Querido Lu, ¿por qué no te unes a nuestro reino oriental? Te recibiríamos con gusto como nuestro huésped más honrado. Creía firmemente que si Lu Changsheng elegía unirse a su facción, la gente de la nación Sakura lo recibiría con los brazos abiertos. Quizás incluso lo honrarían como invitado distinguido. A diferencia del reino oriental, afirmaba, su bando nunca dejaría que un elegido recién despertado fuera lanzado una y otra vez al peligro. En ese momento, la elegida de la nación Sakura lanzó un hechizo seductor en voz baja, tentando suavemente, si vienes a nuestro lado, podría incluso considerar casarme contigo. Eso hizo que Li Xuan rompiera en un sudor frío. Esto ya no era una pelea, sino un asalto psicológico total. El señor de la ciudad gritó una advertencia. Lu Changsheng, no dejes que ella juegue con tu cabeza. Lu Changsheng sintió el peso de su encantamiento. Era fuerte, peligrosamente fuerte. Si no fuera por su voluntad inquebrantable, ya habría caído bajo su encanto. Incluso entre la gente del reino oriental, normalmente feroz e implacable, muchos se sonrojaron de vergüenza. Si solo ver desde lejos les ponía nerviosos, ¿cómo podría Lu resistir tan cerca? Pero su respuesta fue clara. Se negó a unirse a la nación Sakura. La elegida opuesta claramente no estaba lista para rendirse. Lu no se molestó en intercambiar más palabras. Con un chasquido de su mano, invocó el rastrillo de 9 dientes. No era un arma común. Era una proyección divina otorgada después de que el mariscal aceptara pelear. A través de ella, Lu ahora empuñaba un vistazo del verdadero poder del rastrillo. Al darse cuenta de que no podía ganarle, la elegida opuesta finalmente suspiró. ¡Qué lástima! Tenías un futuro tan brillante, y lo desperdiciaste tú mismo. La expresión de Lu Changsheng no flaqueó. Rechazarte no significa renunciar a mi futuro. En mi vida anterior, durante una clase de historia moderna, mi profesor me dijo una verdad poderosa. La dignidad solo reside al filo de la espada. La verdad solo existe dentro del alcance de un cañón. Esas palabras se quedaron conmigo. Si siguiera retrocediendo y evitando el conflicto, solo alimentaría la arrogancia y la impunidad de mi enemigo. Si me retirara ahora,
¿Cómo podría enfrentar a los millones de ciudadanos que están detrás de mí? Nuestro reino oriental es una tierra de cortesía y virtud. Pero a los amigos les ofrecemos buen vino y comida. A los enemigos, solo acero y fuego. La audiencia del reino oriental estalló en vítores ensordecedores. La dignidad solo reside al filo de la espada. Contra la nación Sakura, respondemos con balas y cuchillas. Mientras Lu Changzheng se preparaba para la batalla, los vítores detrás de él crecieron de nuevo. Quienes se atrevan a desafiar al reino oriental, sin importar que tan lejos estén, serán castigados. Y sobre todos ellos resonó un cántico desafiante. Lu Changzheng, afilado y tenaz. Mientras tanto, en los lejanos salones del panteón, un joven barría el corredor. De repente, un destello de luz dorada lo hizo entrecerrar los ojos y retroceder tambaleándose. Incapaz de abrir los ojos, vio con asombro cómo el destino nacional del reino oriental ascendía ante sus ojos. Aterrorizado, corrió a informar a sus superiores. De vuelta en el campo de batalla, el duelo había comenzado. Saltó al aire, balanceando el rastrillo de 9 dientes con una fuerza devastadora. Su oponente contraatacó con un movimiento letal final. Lluvia de pétalos de Yamabuki, dispersión de hojas de sauce, brilló su abanico plegable con un aura encantadora. Pero no se detuvo ni un segundo. Su arma golpeó directamente ese abanico con una fuerza abrumadora. Un sudor frío brotó en el rostro de la guerrera divina del reino Sakura. Un recién llegado con este nivel de fuerza bruta. No debía permitírsele vivir. Ella cerró su abanico plegable, sus ojos se afilaron con intención asesina. Su siguiente movimiento terminaría esta batalla. Sus manos se movieron rápidamente, formando sellos. Técnica clon sombra ninjutsu, gritó en un instante. Varias versiones de Momo Sakura aparecieron en el campo. Cada clon se sentía sólido, indistinguible del original. Ella se burló en su interior. ¿Y qué si derrotaste a Matsumoto Genso? Eres solo un bruto. Nunca podrías entender la elegancia de las técnicas reales. Las cejas de Lu Changzheng se fruncieron. Su dominio de los hechizos superaba con creces al de Matsumoto. Esta no era una brecha que pudiera salvar con fuerza bruta solamente. De repente, se agachó, sus espadas brillando al sacar sus hojas en un movimiento fluido. Nito Rayu, corte kumio. Rugió, desatando la técnica secreta de espada de su familia, transmitida por generaciones. Los ojos de Lu Changzheng se abrieron ante el ataque que se acercaba. En ese momento, se dio cuenta de que quizá no podría bloquear este ataque. ¡Clank! La energía de la espada lo impactó de lleno, enviándolo volando como una cometa rota por el aire. Afortunadamente, Lu Changzheng reaccionó justo a tiempo. Antes de que el golpe de espada aterrizara, se retiró rápidamente, evitando un golpe fatal. Aún así, el impacto lo derribó al suelo. La multitud del reino Sakura estalló en risas burlonas. Un novato recién despertado, pensando que puede vencer a nuestra Momo Sakura. ¡Qué broma! Incluso la propia Momo Sakura parecía indiferente. Esperaba una batalla prolongada, pero ahora la victoria parecía casi segura. Uno de sus clones se burló, veamos cómo esquivas la próxima. ¡Sas, sas, sas! Una ráfaga de golpes de espada llovió como una tormenta de cuchillas. Lu Changzheng miró hacia la lluvia de ataques, tranquilo a pesar de la presión. Sabía que no tenía a dónde correr. Toma mi rastrillo, rugió, canalizando todo su poder restante en un solo golpe devastador. No era solo fuerza bruta, estaba imbuido con todo el peso de las 36 transformaciones celestiales de Tianpeng. Si esto no funcionaba, nada lo haría. El golpe pasó más allá de los clones y acertó de lleno, impactando el cuerpo real de Momo Sakura de frente, tomándola completamente desprevenida. El público del reino Sakura quedó en silencio. Los vítores murieron y en su lugar hubo jadeos de incredulidad. Momo Sakura lucía visiblemente confundida. No podía entender cómo Lu Changzheng había visto a través de su disfraz. Su técnica de clones era casi perfecta. La gente normal nunca notaría nada. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, Tamamo no Mae esbozó una sonrisa seductora y le ofreció al mariscal Tianpeng una elección: arrodíllate ahora. Y le permitió admirar su belleza. El público contuvo la respiración, preguntándose si este guerrero divino oriental podría resistir su encanto abrumador. Pero en la mente de Tianpeng solo surgió una imagen. Chan, comparada con ella, este espíritu zorro se ve completamente grotesco, dijo fríamente. Un zorro apestoso y viejo como tú. Mejor paso. Tamamo no Mae se quedó paralizada. Nunca en su vida la habían llamado fea, y mucho menos un demonio cerdo. Antes de que pudiera recuperarse, Tianpeng se lanzó hacia adelante como una bola de cañón. La multitud estalló: monstruo con cara de cerdo, mírate antes de llamar feo a alguien. Con un poderoso swing de su rastrillo, Tianpeng atacó, pero Tamamo no Mae logró esquivar con un mortal salto hacia atrás. Contraatacó rápidamente, formando sellos con las manos.
Una esfera de energía púrpura se formó en la punta de sus dedos, envolviendo sus manos. Pagarás por lo que acabas de decir, gruñó. Tamamo no Mae comenzó a cantar suavemente un hechizo que desató su técnica definitiva, similar a la legendaria expansión celestial del cuerpo. Su cuerpo se hinchó a proporciones monstruosas. Con un solo pisotón, casi desequilibró al mariscal Tianpeng. Esta es la ira de mi demonio celestial, rugió, con ojos ardientes. Siente mi furia. Su forma titánica se alzaba como una montaña, irradiando una presión abrumadora. Incluso Lu Changzhen frunció un poco el ceño. Si ese pisotón impactaba, Tianpeng podría quedar realmente aplastado. Pero no mostró miedo. Si la marea no cambiaba pronto, él mismo terminaría la pelea. Tamamo no Mae había activado el Susano, también conocido como el espejo Yata, una de las 3 reliquias divinas del reino Sakura. Con su poder, su fuerza central aumentó casi 10 veces. Pero el mariscal Tianpeng no estaba dispuesto a retroceder. Rugió, ascensión del cuerpo celestial. Una tormenta de energía divina de las 36 estrellas celestiales estalló a su alrededor. En un instante, su cuerpo se expandió hasta igualar en tamaño al espíritu zorro. En tamaño eran iguales, pero en poder bruto la diferencia persistía. Las puntas de los dedos de Tamamo no Mae chispeaban con luz dorada. Se preparaba para su golpe más fuerte, el golpe del espíritu celestial. Pero Tianpeng atrapó el ataque sin esfuerzo, como si no fuera más que una brisa. Giró su rastrillo de 9 puntas con fuerza increíble, creando una tormenta de energía dorada. Giraba como un dragón enroscado, rugiendo por el campo. Entonces, viendo una apertura, atacó. El rastrillo azotó su rostro, pero Tamamo no Mae esquivó por poco. Un momento más lento y habría pagado caro. Hasta Lu Changzhen quedó sorprendido. Tamamo no Mae, la zorra de 9 colas y máxima reina demonio del reino Sakura, era una deidad de nivel SSS, la as bajo la manga de su nación. Pero el mariscal Tianpeng, que solo era de nivel SS, la estaba suprimiendo con facilidad. Esa batalla dejó algo claro para Lu Changzhen. En futuros combates, nunca podría confiar solo en los niveles para juzgar la fuerza. Subestimar al oponente equivocado podría ser fatal. Tamamo no Mae se limpió la sangre del rincón de la boca, con la mirada fría y feroz. Cerdo estúpido. Me has enfadado por completo. Te asaré como un lechón y te comeré pedazo por pedazo. Alzó ambas manos y en un instante el cielo se oscureció, con nubes tormentosas rodando como una ola gigante. El público junto al gran mar también notó el cambio, murmurando confundidos. ¿Por qué se hizo de repente oscuro? Con un gesto, Tamamo no Mae convocó una lluvia de bolas de fuego púrpuras llameantes desde el cielo, cayendo con fuerza aterradora. Este era su movimiento mortal, aniquilación de fuego zorro. Con un solo toque de esas llamas, la víctima se reducía a cenizas. Flotando en el aire, lanzó bola tras bola de fuego contra el mariscal Tianpeng en un bombardeo implacable. El intenso ataque casi rompió el aura protectora de Tianpeng, su escudo espiritual al borde del colapso. Li Xuan sudaba frío, visiblemente ansioso, pero aún así no dijo una palabra. Solo pudo mirar el campo de batalla divino conteniendo la respiración. Entonces, ocurrió un giro dramático. El mariscal Tianpeng levantó la mano y rugió, agua, ven. En ese instante, un relámpago amarillo brillante estalló desde su cuerpo, atravesando las nubes y partiendo el cielo. 2 figuras divinas descendieron del cielo. Rayene y Fugene, dioses del trueno empuñando poderosos martillos, llegaron como la furia del propio cielo. ¡Boom! Retumbó el trueno. Los relámpagos cayeron como cascadas, golpeando la tierra con fuerza devastadora. En un abrir y cerrar de ojos, un cráter masivo se formó frente a Tamamo no Mae. La tierra quemada aún humeaba. Ella miró el pozo, su expresión cambiando. ¿Podría una deidad de nivel SS realmente desatar algo así? Pero la verdadera sorpresa aún no había llegado. Un colosal remolino de agua comenzó a descender del cielo. Cada corriente de agua respondía al llamado del mariscal Tianpeng, fluyendo hacia él como si una voluntad superior la comandara. Tamamo no Mae frunció el ceño, claramente inquieta. ¿De dónde viene toda esta agua? El mariscal Tianpeng soltó un resoplido frío y declaró orgulloso. Como comandante de la Armada del Río Celestial, controlar sus aguas es lo natural. Luego se elevó en el aire, deslizándose hacia arriba sin esfuerzo, como si cabalgara el mismo viento. Del lado del reino Sakura, los espectadores quedaron en un silencio atónito. Solo podían rezar en silencio para que la zorra de 9 colas no sufriera una derrota total. En el campo de batalla, Tianpeng estaba listo. Su próximo golpe, lleno de fuerza abrumadora, estaba a punto de caer con fuerza. Al verlo, Tamamo no Mae no tuvo más opción que activar su barrera protectora, aunque incluso ella dudaba que pudiera resistir el golpe entrante. ¡Boom! Una cegadora explosión de luz dorada estalló entre los dos combatientes.
El rastrillo de 9 puntas de Tianpeng chocó directamente contra su espejo encantado. ¡Crack! El espejo se hizo añicos al instante, con un sonido agudo y definitivo. Tamamo no Mae quedó paralizada, incrédula. Su rostro estaba en blanco por la sorpresa. ¿Cómo pudo romperse su defensa más fuerte con tanta facilidad? Mientras tanto, la audiencia de la nación Huaxia estalló en vítores. Ese golpe era absolutamente legendario. En contraste, los espectadores del reino Sakura permanecieron en completo silencio. Nadie se atrevía a hablar. Todos conocían las aplastantes consecuencias de perder esta batalla divina. El mariscal Tianpeng aprovechó el impulso, decidido a acabar con la zorra de 9 colas de un solo golpe decisivo. Con un feroz barrido horizontal, su rastrillo de 9 puntas cortó el aire con un estruendo sónico. En un destello plateado, atravesó directamente el cuerpo de ella. Tianpeng se congeló. La confusión apareció en su rostro. Esa era un arma divina, una reliquia antigua. Ni siquiera ella debería haber sido alcanzada ni herida. Sin que él lo supiera, Tamamo no Mae había usado la técnica de escape de la cigarra dorada en el último segundo, dejando un señuelo atrás para absorber el golpe. Ahora su expresión burlona había desaparecido. Este demonio cerdo, físicamente imparable, hábil en la magia y con poder espiritual superior al suyo, era casi perfecto. Sus ojos se dirigieron a Lu Changzhen. ¿Cuándo produjo el reino del este a un elegido capaz de invocar a una criatura así? Lu Changzhen la miró sin pestañear. Sigue mirando, bruja. Una mirada más y mi cerdito te aplasta. Tianpeng rió entre dientes. Ese último movimiento, una especie de técnica de escape, ¿no? Mientras hablaba, lanzó un hechizo propio, paso relámpago acuático. Su forma onduló como agua y desapareció en el aire. En una apertura de un instante, el rastrillo de 9 puntas del mariscal Tianpeng golpeó de lleno el abdomen de Tamamo no Mae. Ella tosió violentamente, con sangre cayendo al suelo. Aunque furiosa, solo pudo apretar los dientes y escupir una amenaza. Después de todo, había sido superada. Pero aún no había terminado. Con un barrido de brazo, rugió. ¿Crees que he mostrado todo? Piénsalo de nuevo. Una oleada de energía mágica estalló, convocando una figura imponente detrás de ella y 2 protectores espectrales al frente. La audiencia del reino Sakura estalló en júbilo. Había invocado a Suten Doji, Otakamuru e incluso a Materasu Omikami. No hay forma de que la nación Huaxia pueda manejar esto. El principal Susano divino dio un paso adelante y habló con una amenaza escalofriante. Prepárate para ser juzgado, falso dios del este. Con un solo gesto, aparecieron espadas flotantes girando a su alrededor con intención mortal. El segundo Susano se unió. Sobre ellos, el cielo se oscureció y un incontable número de ataques llovieron como una tormenta divina. Pero el mariscal Tianpeng permaneció calmado. Aún tenía un último as bajo la manga. En un destello, activó su técnica más poderosa, las 36 transformaciones celestiales. Su forma se transformó en un águila que surcaba el aire, esquivando la lluvia de espadas con una agilidad inigualable. Una vez fuera del alcance del ataque, el mariscal Tianpeng volvió a su forma humana, murmurando para sí, en serio, si no puedes ganar, llamas a tus refuerzos. Aún así, no mostró miedo ante los espíritus divinos invocados. Tamamo no Mae casi rió de ira. Tonto cerdo, recibiendo los golpes más fuertes y aún así hablando tanto. ¿No has estado esquivando todo este tiempo? Tianpeng cruzó la mirada con ella. ¿Esquivarme? Eso fue maniobra táctica. Aprende la diferencia. Luego rugió de nuevo. Ascensión del cuerpo celestial. Su cuerpo se hinchó a alturas enormes, y su rastrillo de 9 puntas creció con él, ahora lo suficientemente grande como para cubrir el cielo. Esta vez estaba listo para desatar su movimiento final, la oleada celestial del río para eliminar todas las invocaciones enemigas de un solo golpe. Las aguas divinas llovieron como juicio desde los cielos. Los fantasmas que rodeaban a Tamamo no Mae desaparecieron en cuanto las tocaron. Un espíritu restante apenas esquivó las olas de agua suave, claramente aterrorizado de tocarla. Rechinando los dientes, la sombra divina maldijo. ¿Qué clase de demonio es este cerdo? ¿Por qué tiene un arsenal infinito de habilidades? Llevado al límite, el espíritu se volvió loco. La energía estalló violentamente a su alrededor mientras se preparaba para lanzar su ataque más mortal contra Tamamo no Mae. El mariscal Tianpeng alzó la vista y de inmediato varias olas de fuego púrpura cayeron como estrellas fugaces, bloqueando todas las posibles salidas. Boom, boom, boom. La tierra tembló. Los ataques flamígeros rompieron sus defensas y golpearon la arena con fuerza devastadora. Tianpeng claramente luchaba por mantenerse al día. Finalmente, una explosión lo alcanzó de lleno. Cayó al suelo bajo el peso de las llamas púrpuras. La multitud del reino Sakura estalló en euforia. Es un milagro divino. El arte celestial supremo de Amaterasu.
Ni siquiera un demonio cerdo puede sobrevivir eso. Un fragmento de esencia divina era suficiente para aplastarlo. En el campo de batalla, el cuerpo de Tianpeng rodó por la arena, su brillo dorado parpadeando mientras su poder divino comenzaba a desvanecerse. Lu Changzhen entrecerró los ojos, sintiendo que el núcleo espiritual del dios se estaba desestabilizando. La audiencia de la nación Huaxia palideció de terror. No podían creer que Tianpeng hubiera caído. El fantasma de Amaterasu se acercó lentamente, mirando a Tianpeng como si fuera un cadáver desechado. Eres solo una bestia, dijo con frialdad. ¿Cómo te atreves a desafiar la voluntad divina? Pero justo entonces, Tianpeng, medio enterrado entre los escombros, susurró, corazón puro, despierta, y una oleada de energía se reavivó. Lentamente, se puso de pie, su cuerpo brillando dorado una vez más. Incluso Amaterasu quedó atónito. ¿Qué? Este cerdo sigue de pie. Sin aviso, una mano gigante brotó del suelo agrietado de la arena, lanzándose directamente hacia el fantasma divino que estaba arriba. En el campo de batalla, la gigantesca mano se cerró con fuerza alrededor de la garganta fantasmal de Amaterasu. Los ojos del espectro divino se abrieron con asombro. Su poder celestial se drenaba rápidamente, y ya no podía emitir ni un destello de luz. Tianpeng esbozó una sonrisa burlona, mostrando los colmillos. Sí, soy un cerdo, gruñó, pero nunca he sido el ganado de nadie. ¡Boom! Con un golpe repentino de su brazo, estrelló con brutalidad el espíritu de Amaterasu contra el suelo. Las tribunas estallaron en vítores. Nadie esperaba que este dios demoníaco fuera tan astuto. Primero fingió debilidad y luego ejecutó un contraataque devastador con precisión quirúrgica. Lu Changzhen observaba en silencio cómo se desarrollaba la escena. Esos golpes acababan de reavivar el orgullo de todo el reino oriental. Aplastado bajo el poder de Tianpeng, el espectro de Amaterasu ya no podía resistir más. Su forma comenzó a disolverse en niebla. Con la sombra divina derrotada, Tianpeng dirigió su mirada hacia Tamamo no Mae. No había olvidado lo brutalmente que ella lo había vencido antes. Ahora era hora de la revancha. ¡Bam! El rastrillo de 9 puntas salió disparado como una guillotina, cortando a Tamamo no Mae en el acto. Cuando la batalla concluyó, el resplandor dorado de Tianpeng se desvaneció. Su forma lentamente volvió a ser la del mariscal Tianpeng, de pie, alto y triunfante sobre la arena. Con la pelea ya terminada, Lu Changzhen se acercó y se inclinó con respeto. Bienvenido de vuelta, mariscal. Has regresado victorioso. Pero para su sorpresa, el mariscal Tianpeng levantó la mano y dijo con voz ronca, aléjate de mí. El rechazo repentino golpeó a Lu Changzhen como un viento helado. ¿Qué le ocurre? Tianpeng cayó lentamente de rodillas. Su resplandor divino había desaparecido por completo. Su poder se había esfumado. La audiencia contuvo la respiración, impactada. La preocupación se reflejaba en todos los rostros al percibir que algo iba muy mal. Solo entonces Lu Changzhen comprendió, Tianpeng no quería que lo vieran en ese estado de derrota. A los ojos de Changzhen, él siempre había sido un guerrero fuerte y glorioso, pero en su interior, el mariscal solo sentía arrepentimiento. Si hubiera sido más valiente en aquel entonces, ¿las cosas habrían sido diferentes? Con la respiración entrecortada, Tianpeng le confió a Lu Changzhen su último deseo, si moría, que encontrara a su hermano mayor y a su maestro, y los llevara hasta su tumba, para que supieran que no fue un cobarde. Pero Lu Changzhen negó con la cabeza. No, dijo con firmeza. Se los dirás tú mismo. Entonces se volvió hacia las gradas y, en ese solemne momento, el pueblo del reino oriental se puso de pie al unísono, y se inclinó ante el dios caído que había luchado por ellos con todo lo que tenía. Cuando Lu Changzhen habló, el decano Lizuan entendió de inmediato sus intenciones. Su expresión se volvió resuelta. Con un gesto enérgico de la mano, ordenó, preparen de inmediato ofrendas divinas para el mariscal Tianpeng. Al mismo tiempo, la batalla estaba siendo transmitida en vivo a todo el reino oriental. Cuando la gente vio que Tianpeng estaba debilitado y necesitaba sustento, actuaron sin dudar, empacaron sus alimentos más preciados y ofrendas, corriendo a enviarlas como tributo a los dioses. En lo más profundo de los sagrados salones del panteón, una silueta colosal en forma de jabalí comenzó a emerger, rodeada de luz divina. Era Tianpeng. Sus ojos, cerrados por largo tiempo en un profundo sueño, se abrieron lentamente, brillando con poder radiante. En el instante siguiente, su forma espectral apareció en el segundo nivel del panteón, un lugar reservado solo para las deidades de rango SS. Solo los verdaderos dioses de poder y gloria tenían el derecho de estar allí.